Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a las charlas de los miércoles. Estamos esperando que Desair entre a la transmisión en vivo. Tenemos amigos de todas partes del mundo, incluyendo a Daniel Yachenko desde Miami. Un saludo muy especial. Les recuerdo que por favor pueden hacer preguntas para que las escriban en los comentarios. Al final de la charla tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que podamos conversarlas con Zair. Bueno, también como saben, octubre lo dedicamos a el paisaje. Queríamos explorar el paisaje desde distintas perspectivas de acuerdo a los artistas. Hoy en particular estaremos hablando con Zair sobre la sociología del paisaje y cómo él ha interpretado el conflicto en Colombia con el paisaje. Yo no sé. Hola Zair, Hola Sandra, ¿cómo estás? bien, ¿cómo va todo? Muy bien. Bueno, pues es un gusto tenerte hoy como nuestro invitado. Eh, Muchas como sabe, gracias. como sabes, octubre lo dedicamos a charlas sobre el paisaje y me pareció muy importante incluir tu obra, ya que desde hace varios años vienes explorando el paisaje, la situación del conflicto armado en Colombia y también en otros lugares del mundo, y cómo has logrado desde una manera muy poética crear conciencia de esta gran como costumbre que tenemos de vivir en un país tan violento. Entonces, bueno, empecemos con las preguntas. Ujú. Muchas gracias Sandra por la invitación. Bueno, entonces, eres maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional en Bogotá. ¿Cómo fue tu interés en explorar estos temas en tu obra? ¿Tiene que ver con el hecho de que naciste y creciste en Barranca Bermeja? El hecho de haberme hecho alumno de la Universidad Nacional fue más que todo un deseo pues de toda la vida, de ser desde que era un niño, ese fue mi gran sueño. Ujú. Eh, el tema pasó digamos, por muchas otras situaciones, y era que el deseo de ser artista, pues obviamente en un pueblo como el mío en ese tiempo era prácticamente una locura. Eh, entonces no había la forma de serlo, no había la forma siquiera de pretender llegar a esos escenarios, pero pues la vida misma se encarga de ponerlo a uno en el puesto, en el lugar donde uno debe estar, y así fue. Yo fui a Bucaramanga a estudiar artes Ujú. eh, en el año 94, 95, y en el 96 me presenté a la Nacional y pasé, y desde el 96 estuve en Bogotá en la Universidad Nacional y, y hasta el 2001 que me gradué. Ujú. Pero obviamente siempre fue, digamos que fue el deseo, el anhelo, pues, Además que, Sandrita, digamos que parte de los intereses míos de querer ser artista eran también poder mostrar todo eso que ocurría en Barranca. Y Ujú. yo no sabía mucho, digamos, de lo que ocurría a nivel nacional, porque digamos que ocurrieron muchas cosas en los años 80, que es donde nace el interés mío de querer ser artista y de querer mostrar las cosas que yo vi, que yo viví, porque era como, no sé, como el idioma que tal vez quería utilizar para hablar. Ujú. Y, y la Universidad Nacional siempre fue mi gran sueño, pero llegar ahí costó mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Ujú. Y, y cuando se pudo, pues simplemente era utilizar las herramientas que habían. Ujú. Y ya, básicamente así fue como comenzó todo. Ok, entonces podríamos empezar con estas primeras series que tú hiciste al inicio de tu carrera.
A ver, te las enseño. Mm, Pues es que no, bueno, estamos limitados también por la tecnología que nos ofrece Instagram, pero básicamente era como esta sensación de soledad, de unos individuos así como en una especie de destierro. Entonces, para mí, pues es bien interesante la manera como tu obra ha evolucionado y cómo tú buscaste darle voz a esta cantidad de víctimas que ha sido, porque Barranca Bermeja, estar en el corazón del Magdalena Medio, ha sido de las zonas que pues que han sido víctimas también de lo que ha sido el conflicto en Colombia, nomás en Barranca Bermeja en los últimos 20 años y un poquito más, cerca de 500.000 de personas han sido victimizadas por el conflicto armado, ya sea que sufrieron desplazamiento forzoso, fueron secuestradas, extorsionadas, asesinadas, muchísimos campesinos perdieron sus tierras como consecuencia del desplazamiento. Entonces, ya que pues este es un tema que nos toca a todos y en particular yo admiro mucho los artistas que logran hacer obra política desde un lugar de mucha poesía, porque me parece que hay muchísima más potencia que al hacer algo, como diría Eduardo Serrano, pornográfico cuando se habla de violencia. Entonces, por ejemplo, en esta otra obra de La verdadera viuda, póngase de pie, que son estas esculturas, ¿cómo llegaste cuál fue el proceso creativo para decantar en esta obra? Pues Sandrita, en las primeras obras, las primeras imágenes que muestras, es una obra de una serie que es con la que yo salgo de la universidad prácticamente. Ujú. Es con la que me gradúo y con la que me presento a todos los concursos. Y ocurre que esa serie, esa serie ha sido para mí digamos, como el motor, digamos, de todo lo que ha ocurrido en la carrera. Eh, Resulta que esas pinturas obedecen a un estado de ánimo más psicológico. Ujú. Era como mostrar cómo se siente una persona que ha sido tocada por estos diferentes fenómenos sociales. En este caso particular de esta obra, yo hablaba era del desplazamiento forzado. Ujú. Entonces era más cómo se sentía la persona a nivel espiritual, psicológico, cómo era su cabeza cuando, cuando te dicen, bueno, tienes 24 horas para irte y tienes que empezar a tomar un montón de decisiones y cosas pues, que no están al alcance de nadie, ¿no? Ujú. Y todas estas personas terminan en estas ciudades grandes como Bogotá, en un mar de dudas y en una inmensidad como la que se mostraba en esas obras, donde el ser humano se vuelve diminuto. Ujú. Y básicamente era eso. Y en esta otra obra era más o menos tratar de mostrar cómo se trataba el tema de la viudez en Latinoamérica y específicamente en Colombia. Ujú. Entonces resulta que la viudez en Colombia tiene, digamos que hay un aspecto que, que es el tema de la viudez oficial. Entonces, cómo se tratan las viudas de un guerrillero, cómo se trata la viuda de un policía, de un soldado, cómo se trata la viuda de un campesino. Para todas hay un trato absolutamente distinto. Entonces, lo que yo quería y de lo que siempre estuve tratando de decir en esta obra era que pues el dolor es el mismo, eh, digamos que las secuelas, las consecuencias son las mismas, incluso las razones por las que suceden estas cosas son las mismas, pero el desarrollo de lo que ocurre ahí, de ahí en adelante no es el mismo. Ya. Entonces y el título obedece también
a, a un título de una tesis doctoral, una Ujú. profesora de la Universidad Javeriana que me lo facilitó. Ok. Bueno, y hay otra obra súper potente que a mí me encanta, que es esta, se llama Souvenir. Y pues como sabemos, souvenir es un objeto que hace alusión a un lugar visitado. Y en este caso, Zahir usa la idea de souvenir para hacer estas pequeñas esculturas y cada escultura tiene la fotografía de una persona desaparecida forzosamente. Cuéntanos Ujú. cómo fue ese proceso con las víctimas. Esto se presentó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el 2017. ¿Cómo llegaste a esta idea? Y cuéntanos un poco más de cómo fue este proyecto. Souvenir es una de las obras, digamos, más lindas que he podido hacer en cuanto a la visibilización del tema y a la, digamos, al respeto y al respaldo que un artista le puede dar a las víctimas. Ujú, Resulta que Souvenir es el compendio de, primero que todo, pues es una palabra que significa regalo, es una ujú, palabra francesa que significa regalo. Yo lo que quise hacer con esta obra es precisamente unificar a las familias que ujú, tenían un familiar desaparecido, incluida la mía, donde cada familia me iba a entregar la fotografía o lo que guardan de su ser querido, que básicamente es una foto muy pequeña. Casi todas las familias en sí, Colombia total. tratan de guardar más que todo para el tema memorial, ¿no? Ujú, Entonces, el souvenir es una cosa que se regala para tener memoria de una cuestión espacial. Es decir, lo que tú acabas de decir, de un lugar al que se visitó, de un lugar donde se estuvo. Y yo lo que hice fue cambiarle ese concepto y volverlo más una cuestión de memoria, ¿sí? Una ujú, cuestión más ya no de espacialidad, sino de temporalidad. ujú, Entonces, la idea es tener a esa persona. Esto es una imagen que se vuelve, que cambia totalmente de la imagen bidimensional que me entrega la familia y yo la devuelvo como una imagen tridimensional que incluso tiene movimiento. Esta imagen o esta obra, que también estuvo en la Bienal de La Habana sí, lo en el recuerdo. 2015, Ujú, es una obra que en realidad hace, yo no sé si tú has visto unos horizontes que yo pongo en Magdalena, en las obras de sí, Magdalena, en las ujú, aceradas. Son unos horizontes que, digamos que a la profundidad se ven como una línea. ujú, Esta obra fue presentada de alguna manera también como una línea, tratando de emular un poco ese horizonte, porque lo que hay en ese horizonte son estas plataneras que yo pinté y que pinto aún, porque es ahí donde se desafortunadamente se han comunican. encontrado, Ujú, ajá, exactamente, digamos que esas plataneras al final, digamos, si se ven desde muy lejos, que es desde donde yo tomo las fotografías en los trabajos de campo, eh, estas plataneras desafortunadamente es donde se han encontrado ya varias fosas. mm, Entonces, eh, era como también poner a Souvenir en una línea donde se mostrara como ese horizonte que se muestra, ujú, para hacer un paralelo de lo que sucede allá en ese horizonte. Entonces, claro, Souvenir al aquí lo final volvemos a termina ver. siendo una de las obras para mí más bellas que haya podido yo realizar, porque Ujú. tuve la fortuna de reunir a todas las familias con varias fundaciones de desaparecidos. Y Perdón que te interrumpa, en ese evento que hiciste en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ¿cuántas esculturas se exhibieron? alrededor de 250 imágenes Mm, que vinieron más o menos unas ciento y pico de familias, ¿no? ujú, No vinieron todas por razones de logística, pero sí, vinieron muchas. A cada una se le hizo la entrega, obviamente, del regalo, porque esa obra, así como se hizo, se desintegró. Esa obra le pertenece a las familias. ujú, Si algún día se quiere mostrar,
nuevamente, pues obviamente hay que reunir otra vez a estas familias y presentar la obra nuevamente. Ujú, Y la idea era devolverles, hacer como una entrega simbólica, ¿sí? De su familiar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de mi hermano, yo tengo un hermano desaparecido en el año ujú, 88 y que de ahí retomo la primera pregunta, que fue el interés por el que yo decidí estudiar artes, digamos. ujú, Era eso, era haber vivido todo ese tipo de situaciones a los 13 años, donde empiezan a surgir un montón de preguntas que prácticamente las respuestas las tiene o las quise encontrar en el arte. sí, Eh, entonces vuelvo a lo otro. Ahí vuelvo yo y le entrego a las familias su souvenir, le hago una entrega simbólica de su familiar, que en el caso nuestro, en el caso mío, jamás ha sucedido. A mm, nosotros, mi madre, mi familia, nosotros no hemos tenido razón de mi hermano hace más de 30 años. wow, Entonces era algo así lo que yo quise. Fue una obra que salió absolutamente bella, maravillosa en todos los aspectos. Los cristales fueron unos cristales traídos de Alemania, la ujú, impresión es una impresión tridimensional que se hizo en Estados Unidos. En fin, es una cosa que costó mucho dinero hacerla, ujú, pero ese costo al final terminó siendo, eh, pues digamos que pagado por toda la gran satisfacción que se vio en la entrega simbólica de estas piezas. ¿Tú sientes que gracias a esta pieza lograste de cierta manera em, redimir un poco la memoria de tu hermano? Sí, así es. Era también tratando de entender que es que mira, las familias de los desaparecidos, muchas, no puedo Mm, decir que todas, pero la gran mayoría, lo único que conservan de su familiar es la foto de la fotocopia, de la cédula mm, o de una fotografía de 2x3, una cosa así, ¿me entiendes? ujú, Entonces también era tratar de reivindicar un poco eso, de devolverles a cada uno eh, la imagen de su familiar en otras dimensiones. Esta es una obra donde el personaje se mueve, tiene movimiento de acuerdo a cómo uno lo esté mirando, ¿sí? Entonces él sube la cabeza, baja la cabeza, está siempre en contacto con quien lo está mirando. ujú, Entonces eso, aparte pues de ser maravilloso, es bastante alentador para las familias, ¿no? claro. Este, por Cambiar ejemplo, una cosa bidimensional bastante, digamos, eh, trajinada, bastante triste por una imagen sí. un poco más alentadora, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es de la señora Luz Marina Bernal. Ella es una de Ajá. las madres de Swatch. Yo hace poco leí un reportaje sobre la experiencia de ella en la revista Bocas. Y yo siento que en particular los falsos positivos, como tocó las fibras de la ciudad, y yo siento que en Colombia hay una gran desconexión entre la vida capitalina o la vida de las grandes ciudades y lo que pasa en el campo. Entonces leí la historia y me impresionó mucho y pues me impactó verla que pues ella había participado en tu obra porque pues su hijo era un muchacho discapacitado Así y, es. y él pues se fue a hacer bueno, se fue a hacer como un trabajito porque él trabajaba de albañil y bueno, nunca regresó. Entonces me impactó mucho porque en la entrevista ella habla de la situación y de cómo le entregan a ella el cuerpo del supuestamente bandido, guerrillero, terrorista, y pues le hacen falta, creo que las piernas o los brazos, entonces como que ella Ujú. dice, yo no voy a descansar hasta que encuentre todas las partes de mi hijo. Yo, la verdad, pues fue una entrevista súper desgarradora, yo me quedé como, wow, y eso es lo que yo siento que esa desconexión que tenemos como país no logra que echemos para adelante. Y es para mí súper frustrante porque somos un país tan rico en todo
y no logramos echar para adelante. Pues sobre todo yo viví mucho tiempo afuera y regresé a Colombia hace ya como 6 años, entonces hoy siempre soy como, pero, o sea, lo tenemos todo para salir de la que estamos y no lo logramos, es como que seguimos en lo mismo, como que si nos gustara la guerra, como que no sentimos el dolor ajeno, entonces uno es como que, pucha, pero ¿hasta cuándo? Sí, Entonces, nos estamos sí, volviendo, no, hace rato somos un país indolente. sí. Entonces eso también admiro mucho de tu obra, que tú desde un lugar muy lírico haces como una inyección de, oiga, muévase, dejen la indiferencia, generas conciencia y eso me parece admirable. Muchas gracias, Hablemos Sandra, sí. ahora de tus materiales, porque también eso ha sido otro de los grandes retos en tu obra. Por ejemplo, en esta serie de Éxodo, en la que tú trabajaste con pigmentos de petróleo. Ujú. Entonces, ¿cuál ha sido el reto de usar materiales tan atípicos como en este caso el petróleo? Luego vamos a ver el acero en la serie de Magdalena. Pero ¿por qué la búsqueda? ¿Qué sientes tú que eso le agrega a tus obras? Bueno, debo decir que ha sido muy complejo, primero que todo ha sido muy complejo poder lograr, digamos, un lenguaje visual con elementos, como tú dices, atípicos, porque es muy complejo trabajar, pintar con petróleo crudo. eh, en el caso de Éxodos, pero ha sido maravilloso porque era el elemento o es el elemento que más se acerca, o bueno, es el protagonista de lo que en ese momento y en esa serie se quiso hablar, y es como por qué la gente hoy por hoy que encuentren petróleo debajo de tu casa es el peor de los desastres y el peor de los problemas a Ujú. los que te puedes ver enfrentado. Sí. Antes ya no estábamos en los Beverly Hills, o sea, esto de ahorita, si hay petróleo debajo de tu casa, te vas Mm. porque te vas, eso le pertenece al Estado, el subsuelo ya es del Estado, entonces simple y llanamente te tienes que desarraigar de tu espacio, de tus raíces, de tu vida, de lo que te anclaba a este mundo y mira a ver para dónde te vas. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que Ujú. ocurrió y ha ocurrido y seguirá ocurriendo con las personas donde desafortunadamente, hoy sí toca decir desafortunadamente, se encuentra petróleo. Eh, ¿Cómo ha sido trabajar con el petróleo? Ya, como te digo, muy complejo porque el petróleo es un elemento que demora demasiado en secar, demora demasiado digamos, en fundirse. Entonces, yo trabajé tres tipos de crudo, que era crudo pesado, semipesado y liviano. Y esos tres tipos de crudo no se consiguen tan fácil porque no se dan tan fácil digamos, en un solo lugar, son de tres lugares distintos del país. Entonces toca buscarlos y cuando ya se tienen, pues tratar de amalgamarlos. Pero aparte de eso, como te puedes dar cuenta en las imágenes, la figura, la imagen que ustedes ven eh, es en óleo. Entonces es óleo y petróleo crudo, sobre tela imprimada o sobre tela cruda, y lo hermoso, digamos, del petróleo es que daba unas tonalidades oro, que al final de cuentas es eso, ¿no? Ese petróleo le llaman el oro negro, entonces, irónicamente, sí tiene visos y tonalidades de lo que realmente es el oro. No ha sido fácil, no fue fácil. Esa serie está precisamente parada porque no ha sido fácil conseguir más crudo. Ujú. Entonces, cuando se tenga, cuando lo consiga, seguramente la seguiré. Está abierta, es Sí. una serie que está abierta desde 2009, 2010, y toca temas de todo el mundo, no es solo Colombia, ¿no? Ujú. Es un tema bastante universal, es los niños que roban crudo en el Congo, en Angola, en fin, todos estos países que se separaron de la Unión Soviética, Chechenia, todos, Entonces podríamos incluyendo decir, Latinoamérica.
Sí, entonces podríamos decir casi que la explotación de recursos naturales como ha sido el petróleo, en vez de traer progreso, ha traído más violencia, ¿no? Sí, siempre será así y hasta ahora ha sido así. Mm, No ya, solo el petróleo, las piedras sí. preciosas, Bueno, toda la explotación diamantes, minera, sí, la minería ha sí, sido trágica. sí. Que es una pena porque leyendo, pues haciendo la investigación para tu entrevista, si el Magdalena Medio no hubiera sufrido tanta violencia, tanto paramilitarismo, tanto despojo de tierras, el Magdalena Medio hubiera podido progresar al mismo nivel del eje cafetero, porque es una región supremamente rica, o sea, tiene el río. Sí, eh, pues imagínate, en Colombia hay 4 plantas de refinación y 3 están en Barranca, sí, la otra está en Cartagena. Y obviamente el río que pasa por Barranca y por el sur de Bolívar y por Antioquia, que los tenemos ahí al frente, al lado, pues, ujú, es bastante agreste, o sea, de ese río vive todo el Magdalena Medio. Todo el ujú, Magdalena, todos los puertos sobre el río están dependientes del río. Imagínate nomás lo que puede ocurrir si en una sequía del río, por ejemplo. claro. La poca navegabilidad que tiene, la inmensa, eh, digamos, basura que tiene el río, que ya no se sabe si es verdad que lo están dragando, pero está agonizante. Mm. ¿Y cómo fue la idea de empezar a pintar el Magdalena? Porque venías de la serie de Éxodos, explorando pues todo este tema de los recursos, pues las consecuencias de la explotación de los recursos naturales y de repente regresas a casa, ¿no? Prácticamente. Sí, ¿Cómo es esa vida de crecer al lado, pues ser un ribereño del Magdalena? ¿Cómo fue en el momento que cuando tú eras niño a lo que hoy implica para una persona estar en el río? Yo me imagino que ha de ser una diferencia abismal. sí, digamos que el río para nosotros pues es todo, es la fuente de vida, ¿no? Ujú, Sobre todo, mira, Barranca está rodeada por agua, son 12 ciénagas la que ujú, la bañan. Yo, digamos que parte de mi niñez y de mi adolescencia la viví cerca de una gran ciénaga, una de las más importantes, donde pues se veía de todo y esa era la que acompañaba nuestro día a día. Y entonces, ver que eso empieza a cambiar y empieza a mostrar otros visos, donde ya a los 13 años, cuando pasa lo que pasa en mi casa y empiezas a entender que no solo es en tu casa, sino en la de varias casas, en la de muchos amigos, y cuando ves que empieza el río a dejar de ser el amigo, el que uno veía con tanto cariño, con tanto amor y con el tema lúdico para que te llegue ese mensaje de miedo, porque por ahí empiezan a bajar muertos, porque por ahí empiezan a... Sí, mm, entonces ya se vuelve un contenedor de otro tipo de otra naturaleza, eh, ya inspira miedo, ¿me entiendes? sí. Entonces yo Magdalena la empiezo, la verdad es un proyecto que yo tenía hace mucho rato. Ujú, Digamos que cuando yo hago realidades paralelas, que es que la imagen que estás mostrando, ujú, realidades paralelas hablaba mucho de eso mismo, pero con todo el tema del Pacífico, del olvido que tiene el Pacífico por parte del Estado, no solo del de ahora, sino del de muchos atrás. Eh, yo entiendo que en realidad lo que hay que mostrar de mi parte con más fuerza es lo que está sucediendo en mi casa. ¿Y cuál es mi casa? Pues eso, el ujú, Magdalena. ujú, Entonces, es una obra que yo empiezo digamos, a pensar en medio de realidades paralelas y de éxodos y empiezo a materializar ya muchos años después. Eh,
Magdalena nace oficialmente, digamos, en el 2011, 12, con unas Ujú. piezas en cobre. Eh, Las piezas chiquiticas. sí, Mm, eran 450 placas de 5 por 4 centímetros y voy a los nuevos nombres del Banco de la República con esa pieza. ujú, Eh, la muestra Jairo Valenzuela en su galería de esa época, que era Valenzuela y Kleiner, no, ya no creo que ya no está. ujú. Eh, la pone de una manera pues preciosa porque me dio toda la galería para poder ponerla, igual que el Banco de la República. Entonces es cuando esa obra en realidad impacta muchísimo y de ahí hasta el día de hoy, Magdalena no ha hecho otra cosa que indagar lo que ocurre en el río, lo que ocurre a Ujú, sus alrededores, lo que ocurre con sus habitantes, con quienes la navegan, con quienes están a toda hora, digamos, en contacto directo, no solo usufructuando sus bondades, sino viviendo también sus tristezas y sus malos ratos, porque desafortunadamente así ha sido, ¿no? ujú. ¿Y cómo fue, si empezó así con realidades paralelas, cómo fue que llegaste a explorar? Yo sé que también ahí hiciste escultura. ¿Cómo llegaste? ¿Qué fue lo que te llevó al acero? El acero es yo lo he dicho en varias entrevistas que me han hecho, me gusta mucho contar que es una bella metáfora. Hablando con algunos pescadores de la región, un día me dicen que el río es como una placa cerada que se mueve a ciertas horas del día. Entonces, Ujú, eso para mí fue revelador porque si bien es cierto que sí es es una placa que parece metálica, digamos, sobre todo a las horas del mediodía, que el ujú. sol es tan fuerte y Sí, que tan ya. poderoso. Eh, resulta que yo estaba en un trabajo de campo en el sur de Bolívar y cuando regreso a Bogotá y busco las placas de acero porque me quedó sonando demasiado esas palabras y Ujú, efectivamente esa placa de acero, la urdimbre del acero parece agua. ujú. Entonces eso para mí fue pues revelador, fue digamos que lo que motivó a que yo tenía que usar ese material como soporte. Ya no era la tela, ya no era la madera, ya no era nada, era el acero. Pero además de eso, el acero tenía que ser el gran protagonista, ni siquiera era la imagen. Era el Sí, acero el que tenía que ser el gran protagonista digamos, de la obra, ¿no? sí. Debía ser como principal. ¿Y qué tan fácil es pintar en acero? Nada fácil, nada fácil, es Ha de ser un complejo, sí. proceso largo. Sí, sí, porque el acero pues obviamente no recibe lápiz ni nada de eso, no recibe, toca hacer un transfer, digamos, de una silueta para no perderse. Ujú, Y es un proceso de adición de capas, entonces donde primero se ponen unas transparencias para cuidar un poco, digamos, la silueta que se acaba de dibujar. Y se van adicionando capas y capas y capas transparentes, desde el transparente, semitransparentes, opacos, donde las últimas capas que se ponen o las últimas pinceladas que se ponen son las luces máximas. ujú. Pero para eso, obviamente, hay un proceso de más o menos unas 8 o 10 capas de pintura. Ah, wow. Y bueno, y con a la medida, pues que yo vi, la primera vez que vi tus piezas del Magdalena, yo las vi en una exposición donde Beatriz Esguerra, hace ya, imagínate, como 8 años ya. 2013, sí. Bueno, 7 años ya. Y de ahí yo pues he seguido tu trabajo y he visto cómo has evolucionado, que después empezaste a usar acero dorado y últimamente estás, es casi como si estuvieras, eh,
tomando testimonio de las horas del día. Este, por ejemplo, pues es sublime por el color del acero. Entonces, ya que llevas haciendo esta serie ya tantos años, ¿tú sientes que así como el material ha ido cambiando de colores, sientes que tú también has mutado a la par con los materiales? ¿Qué sigues descubriendo al seguir haciendo esta serie? Porque es un poco como que, ay, no, pues qué posición tan cómoda quedarse ahí. Pero yo siento Sí, yo lo que percibo es que a medida que tú sigues explorando la serie del Magdalena, es como que cada vez le sigues encontrando cosas nuevas. Entonces, sí. cuál ha sido ese camino? Pues ese que tú acabas de decir es una cuestión más de que estando en los trabajos de campo me he dado cuenta que no solo era la placa cerada plateada porque he estado en diferentes horas cuando se oculta el sol Ujú, y es sencillamente registrar lo que mis ojos están viendo. Entonces, ujú, lo que tú dices es muy acertado, es un tema más de horas ujú, eh, donde lo que me provee, lo que me proporciona este tipo de material, pues es simple y llanamente la simplificación de muchísimos aspectos de la naturaleza, donde yo no necesito más que ponerle la imagen al acero para que sea el acero quien esté ujú. hablando en la obra. Respecto a lo de seguirla haciendo, sí, Magdalena lleva ya 7 años con este año. Ha sido la serie más exitosa, por decirlo de alguna manera. Ujú. Ha podido viajar por muchos países y ha podido estar en muchos escenarios que en mi vida me imaginé que iban a estar. Sí, yo sé Y que en Asia particularmente fue éxito total y batiste récord de ventas. Por qué crees que has tenido tanto éxito en Asia particularmente? yo pienso que no soy yo, es la generosidad del primero del material y segundo de- del tema. Ujú, El tema, al final, yo lo dije en una entrevista que me hicieron hace poco, el tema del río Magdalena, al final termina siendo una cosa universal. El Magdalena está en todo el mundo, ¿no? Solo que con otros nombres y otro tipo de, digamos, de escenarios, pero el Magdalena yace en el mundo entero y todos los ribereños, lo que circunda al Magdalena en todo el mundo. Entonces, yo pienso que el éxito es más eso, ujú, que, que al final terminó siendo una obra bastante universal, terminó siendo una obra con la que mucha gente en el mundo se va a sentir identificada. Las construcciones palafíticas no son de propiedad de nosotros. ujú. Yo hice una exposición, participé en una exposición colectiva en NS Arte en Bogotá, también con varios artistas donde mi propuesta era la arquitectura palafítica, ¿no? Ujú, Entonces, eso para mí ha sido pues, fundamental. Magdalena ha sido la serie más, digamos, más generosa conmigo como artista. Me ha abierto no solo muchas puertas, pues, pero me ha abierto también muchísimas opciones para mí como artista, de pensamiento, de poder acceder a sociedades, a gente que yo nunca me imaginé que iba a poder conocer. Y no hablo precisamente de gente poderosa ni nada de eso, sino de las gentes con las que yo hablo, con las que yo trato, con las que pinto, con las que retrato, ujú. sí, para mí esa gente es supremamente poderosa porque ellos en Barranca Bermeja hicimos una exposición, me llevó la Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2015, 16 tal vez, y toda la exposición eh, fueron como unas 15, 17 pinturas más o menos de las casas de los pescadores, de toda esta gente que vive casi que al ladito del río, al lado del río. Y eso para mí fue
maravilloso porque los protagonistas, los invitados especiales para esa exposición fueron ellos. Ujú, Entonces, ver que ellos iban a sus casas a ver allá, a verse a sí mismos, a ver su entorno, ujú, visto por un tercero y no creían que ese fuera su espacio, su hábitat, que ujú. esas fueran sus casas, que ese fuera su entorno. Tiene que venir una persona de afuera para mostrarles lo realmente bello que ellos inmersos ahí y en el día a día no lo ven. Entonces, eso Ujú. para mí ha sido muy enriquecedor de parte de Magdalena, que ha sido, como te digo, extremadamente generosa. Y hay una comunidad en particular con la que trabajas de cerca, que es la de Nueva Venecia. ¿Tienes alguna obra social con estas comunidades? Pues ¿Cómo mira, me... Sandra, tenemos con Nueva Venecia también hay algo importantísimo de lo que desafortunadamente ahorita no te puedo hablar, porque es un Ujú, proyecto importantísimo y grande, pero sí, sí la hay. Digamos que no quisiera extenderme ahí porque ujú. sí vamos a hacer algo importantísimo, o ese es el proyecto. Eh, Obviamente son comunidades bastante golpeadas Ujú. y queremos hacer algo bastante grande y ojalá pues ojalá se nos pueda dar. Eso es en lo que estamos trabajando. Tenemos aquí una pregunta del artista José Ángel Vincent desde La Habana. ¿Tienes conocimiento si algunos de tus clientes están al tanto del carácter social de tus paisajes o puede suceder que solo vean el paisaje como paisaje sin la implicación social de tus pinturas? Yo creo que casi todos saben. Eh, yo creo que sí, Sandra, todo el mundo, porque todo lo que yo te estoy diciendo ahora es lo que digo siempre. Entonces, pienso que sí, pienso que todos están al tanto de lo que yo trato de hablar en cada obra, en cada serie que saco. Yo trabajo por series, entre otras cosas, ¿no? Ujú. Hago unas investigaciones que pueden durar 1 o 2 años y después voy desarrollando las piezas poco a poco hasta que ya las incursiono de lleno, como es la serie que tengo atrás, Ujú. que es la arqueología Es del tu serie oficio. más reciente. Ujú. Ajá, que llevo ya 2 años con ella, pero hasta ahora estamos tratando de incursionar con la arqueología del oficio, que ha sido afortunadamente muy bien recibida. Entonces, eh, yo creo que sí, la gente sabe perfectamente qué es lo que yo hago. Sí, aquí tenemos a mí, esta me parece bellísima, de la Y un autora saludo de a José nuestro... Ángel desde La Habana. Me alegro mucho que me haya saludado, que me haya escrito. Bueno, qué bien. Y también les quiero recomendar un video bellísimo que está en YouTube y también pues en el IGTV de Instagram de nosotros que se llama Casa en el Aire. Es una gestión que hace la Galería Bucarango, que es la galería con la que actualmente trabajas ahí. Se los Así es. recomiendo porque realmente muy, muy, muy lindo. Entonces hablemos más sobre tu trabajo reciente. En una entrevista reciente con Artnet dijiste que la experiencia de la cuarentena te ha hecho reflexionar con más profundidad sobre el rol del arte en la sociedad. ¿Por qué? Porque es que, Sandra, mira que nosotros somos una parte de la sociedad bastante olvidada por el Estado. La cultura Ujú, en este Estado, en este gobierno y en los anteriores y más en este, ha ujú. sido absolutamente golpeada, desestimada, la tienen en el rincón pues del olvido. Y, y eso no es un secreto para nadie, Ujú. porque eso no es de ahora, eso viene sucediendo ya seguido. Pero resulta que estando en esta cuarentena, pude darme cuenta que en realidad nosotros somos, esta sociedad es incomprensible. Entonces, un día salen a decir que hay que aplaudir a los médicos porque son los héroes de este país, porque hay que tenerlos, mejor dicho, cuidarlos, protegerlos, y hasta decretaron horas
para salir a aplaudirlos a los balcones. Y al mes o a los 20 días, la misma sociedad que los aplaudía los escupía Mm, y los rechazaba y los maltrataba porque eran las personas que según ellos estaban muy al frente del contagio y eran básicamente un foco de contaminación. eh, y empezó el rechazo y empezó el maltrato y empezaron a sí, las salir. amenazas. Mm, Sí, terrible. Y aparte de eso empezó eh, a conocerse ya, digamos, públicamente lo descuidados que estaban por el Estado también. Entonces yo lo que quise hacer fue como una pequeña reflexión de parte de, digamos, de una comunidad que está bastante olvidada, rechazada y maltratada como la de la cultura, haciéndole un homenaje a otra que en realidad sí es la que tiene que ser bastante protegida, porque es que ellos son los que están poniendo el pecho a todo esto. ujú, Yo tengo amigos médicos que me cuentan que se han contagiado, mm, que han estado, que han estado incapacitados, que están, mejor dicho, muy nerviosos porque todo el tiempo están en primera línea, poniendo el pecho. eh, y para mí ellos sí son héroes, esos sí son los héroes de este país. Y lo que quise fue rendirles un homenaje de parte de, como te digo, de un sector bastante humillado, maltratado y olvidado como el de nosotros, ujú. a un sector que yo no me imaginé que lo fueran a tratar de esa manera. Y estas pinturas son el resultado, las pintaste durante la pandemia, durante Sí, pues cuando estuvimos en cuarentena. esas pinturas son manifestaciones de médicos en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, donde también ocurre lo mismo. Ok. Ocurrió lo mismo. Eh, entonces, se hicieron estas pinturas pequeñas, son como una especie de estudios sobre madera, Ujú. basadas en las fotografías que circulan en internet, porque pues obviamente en esta pandemia, en esta cuarentena tocó así, Sí, sí, todo virtual. todo virtual. Entonces, Ujú. era lo que iba saliendo en la prensa. Entonces fue de lo que me alimenté para esta pieza. Esta pieza hoy en día hace parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Son Mm, 20 piezas, de hecho. sí, qué bien. Bueno, los invitamos a que en los comentarios escriban sus preguntas. Tenemos un par de minutos más para seguir con una sesión de preguntas ahí. ¿Y qué se viene, en qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo fue que llegaste a esta nueva serie que es de las escenas de Grecia? Esta serie se llama La Arqueología del Oficio y es básicamente, por ahora, bueno, ahorita estoy tratando solo escenas, fotogramas de escenas de películas de un director en particular, que es Teodoro Angelopoulos, ya murió. Ujú, Eh, y bueno, por ahora estoy trabajando solo en esta parte del cine, pero digamos que van a haber pinturas que salidas de fragmentos de libros, y es como todo lo que este oficio nuestro le provee a la sociedad, le provee al ser humano, ¿no? ujú, El oficio nuestro no hablo de, pues, de las humanidades, de la pintura, de la música, de la literatura, del cine, entonces de la fotografía. De eso se va a tratar la arqueología del oficio. Pero hasta mm, ahora, digamos que ya empecé a materializar la serie, ujú. entonces estoy en la parte del cine. Pero Em, tiene que ver mucho con el tema de la diáspora y de... Obviamente Teodoro Angelopoulos es un director que trata ujú, este ujú. tipo de cosas, de temas en sus películas.
eh, y es de mis preferidos, además. Son Ujú. escenas bellísimas donde yo cambio algunas cosas, por supuesto, eh, Qué algunos creativo. elementos. Y bueno, de eso se trata la arqueología del oficio, que es en lo que estoy concentrado ahora y espero, bueno, más adelante poder mostrarles otras piezas. Otras piezas, sí. Ujú. Y qué se viene para, bueno, como, mira, tenemos una pregunta de Marcela Lecru. ¿Tienes planeado alguna exposición en Estados Unidos? Yo quisiera, sí, yo quisiera. Vamos a ver. Hubo Bueno, algo antes de la pandemia, hubo acercamientos, sí, con un par de galerías de Nueva York, pero pues todo esto sucedió y desafortunadamente pues sí. está quieto, pero seguramente sí, sí Bueno, vendrán. pero pues ya nosotros hicimos pinitos hace unos años en En Miami, Miami, sí, claro que sí, y también con Christopher Pascal. Sé así que es. exhibiste Estamos unas haciendo piezas un nuevas. proyecto bellísimo con Cristian Padilla, que Ujú. de hecho le mando un gran saludo. Con Cristian y la Galería Duque Arango estamos organizando unos proyectos muy interesantes, de los cuales ya irán sabiendo, pero estamos armando unas cosas bastante interesantes nacionalmente y internacionalmente. Ujú. Eh, entonces, pues ya en su momento te iré contando. Nos irás contando. Claro, claro que sí, Sí, estamos ansiosos de saber. Nos tienes que mantener al tanto. por supuesto. Sair, ¿y hay algo más que nos quieras compartir de tus experiencias? Porque otra de las cosas que también admiro en ti es el oficio de la pintura. Últimamente se ha perdido un poquito lo que es el oficio de la pintura. Muchos artistas jóvenes recurren a medios más sencillos, por así decirlo, no necesariamente, pero hay mucho dibujo en videos, no sé si la gente joven que tú conoces te preguntan eso, como que, oiga, ¿por qué me debo enfocar? ¿Qué camino coger? Sí, hay muchos muchachos que sí, buscan mucho conversar conmigo, ese tipo de cosas. La verdad, ahora veo que ahora, extrañamente, a los muchachos también se les está dando por dibujar y pintar, que son Ujú. de las cosas que en realidad sí se están perdiendo, Sí. como se perdió el grabado, por ejemplo, eh, Mm. maltratado por demás en este país por tratarse de obra sobre papel, porque lo tenemos muy mal visto, mal, calificado, cuando Sí. es una de los oficios más bellos que hay en el arte. Y asimismo la pintura obviamente se ha estado tratando de estancar en algunos casos con el tema de las universidades que desafortunadamente pues, no tienen, eh, estructurada una clase de pintura seria como lo vi yo afortunadamente cuando entré a la universidad, que tuve maestros como Santiago Cárdenas, sí, Balbino Arriaga, que fueron Ujú. maestros que estuvieron siempre inmersos en su saber y eran personas que estaban muy claros, eh, obviamente que esto tenía que perdurar, que tenía que permanecer. Ok. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. La pintura para mí es algo que nunca se va a acabar, Ujú. que nunca va a claudicar, frente a los nuevos medios. Sin embargo, yo no soy tan crítico de los nuevos medios, me gusta hacer Ujú. cosas, estoy haciendo, bueno, yo he hecho escultura, he hecho instalaciones, fotografía, cosas así, videos. De pronto no con la misma fuerza que hago pintura, porque es que Ujú. el trabajo mío sí es 100% pintura. Ujú.
pero no estoy en desacuerdo con nada de eso. Pues hay cosas que no me gustan, por supuesto, pero pues respeto todas las manifestaciones artísticas, son bienvenidas, claro. Ujú. Bueno, tenemos una pregunta de Mariu Vanegas. ¿Qué otros Ajá. museos o instituciones tienen obra en su colección, obra tuya? Pues ya Museos, nos dijiste el Mambo, el Banco de la República, el Banco de la República. el Memorial de América Latina de Sao Paulo, el C21 es un museo de Filadelfia, eh, la UNICEF en París, Ujú, la colección Benetton, que creo que se ha vuelto pública a raíz de unas exposiciones que hicieron con el Museo Nacional de Chile, de Santiago, donde tuve la ujú, fortuna de también de exponer la obra que ellos adquirieron mía. ujú. Eh, Así que me acuerde el museo en Israel que se llama Givata'im, creo que es el Museo Givata'im en Tel Ujú. Aviv. Así que me acuerde de esas. Bueno, pues estás por todo el mundo. Sí, afortunadamente. Sí, me encanta la manera como nos has acercado a temas que tocan fibras tan sensibles como es la violencia, que nos has ayudado a abrir los ojos, a concientizarnos. Realmente que ha sido un trabajo realmente increíble. Muchas ¿Alguien gracias, más, Sandra. alguien más tiene otra pregunta que le quisiera hacer a Zair? Estamos aquí, tenemos 1 minuto y 40 segundos. Estamos ya en el countdown. Bueno, hace un ratico hablábamos de lo de los nuevos medios y preguntan si has pensado explorar otros medios. Sí, sí, yo ahorita estoy haciendo unas piezas, pero también es algo que todavía no he sacado, pero Ujú. sí les puedo contar que es una obra que es muy bella porque es un homenaje que le hago a los líderes sociales asesinados. Ujú. Entonces ya también vendrá el momento de conocerla Ok. pero sí, no es una pintura además. Ujú. Son piezas con otro tipo de medios muy interesantes eh, que espero sean digamos, de un acercamiento profundo Ujú. al espectador, que es lo que siempre he tratado de hacer, ¿no? De que la gente no solo entienda que la pieza que tiene al frente es bella estéticamente, sino que es bella porque te está diciendo todo lo que ocurrió o qué ocurrió, que es cierto tipo de cosas que ocurrieron en ciertos momentos en Ujú. algunos lugares del país o del mundo. Si alguien tenga alguna otra pregunta, pero te quiero dar las gracias por compartir con nosotros y estoy súper intrigada de la pintura que tienes atrás. Cuéntame un poquito sobre esa pintura. ¿Es de las últimas, de las más recientes? Sí, 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 sí. Esa pieza hace parte del nuevo proyecto Ujú, y es un fotograma de una escena de una película eh, pues muy bella, se llama Paisaje en la Niebla, y, y son dos niños que salen precisamente en busca de su papá, ujú. Mm, desde Albania a Alemania. wow. Bueno, pues has tenido muchos mensajes de cariño de mucha gente que te admira. Una última pregunta que yo te quería hacer. ¿Cuál es la experiencia de tomar registro en el Magdalena? Porque tú generalmente estás sobre una canoa con tu cámara fotográfica, o sea, no es como peligroso. ¿Alguna vez Sí, tienes bastante, alguna ¿no? anécdota? ¿Te has volcado alguna vez con cámara en mano? No, mucho miedo. ¿Sabes algo? Yo voy con un grupo de trabajo, incluido pues algunos de mis hermanos que siempre me acompañan. Ujú, De hecho, le mando un saludo a mi hermanita que está ahí escuchándome. Eh, Hay una parte del río, digamos que se ve demasiado agreste. ujú, Precisamente ayer hablaba con unos amigos acá de que el río
desde Barranca se ve el frente, que es Yondó, Antioquia, Ujú. y empiezas a navegarlo y obviamente ya hay un momento donde no ves en la otra orilla. Entonces, a mí ahí sí me da pavor, porque nosotros vamos en canoas, obviamente con una persona que es quien la opera, Ujú. pero, pero pues digamos que no llevamos ningún tipo de seguridad, pues así que que si nos caemos, flotamos, seguramente no, y todos los equipos, y bueno, es bastante complejo. ¿Pero vas al menos con chaleco, salvavidas o tampoco? Sí, sí, y obviamente nosotros a los sitios que vamos, pues son sitios donde tenemos que ir pidiendo permiso porque no puedes acceder a esos espacios, por más plantaciones de plátano que sean, no te puedes meter allá a tomar fotos así porque sí, tienes que tener permisos. Entonces, todo eso hace parte, digamos, del hecho de ir a tomar los registros, del trabajo de campo, Mm. que es maravilloso. ¿Y tienes alguna anécdota así que nos quieras compartir de algo que, alguna Una vez situación? nos fuimos con unos niños que yo quería estar en unas plantaciones inmensas que vi y con pues con uno de los del equipo que fue quien consiguió lo del profesor Henry, que fue quien consiguió los permisos. Entramos con, con tres, cuatro niños, de pronto un poco más, eran como unos 6 niños, a los que les pusimos cámaras diciendo que queríamos que los niños, porque no nos iban a dejar entrar a esas plantaciones, entonces, no, pues que era un trabajo con los niños de la zona, entonces les pusimos cámaras a los niños para que los niños tomaran fotos, sus fotos, y obviamente pues yo era el profesor, ¿sí? Ujú. Y yo iba con mi cámara, pues tomando todos los registros que más pudiera, y se nos perdió un niño. Es porque las plantaciones ¡Ah! son gigantes. Se nos perdió un niño Tan- y duramos, horas buscándolo. Encontró un perro, de hecho. ¿Y, Eh, y qué dijo el niño cuando lo encontraron? no, estaba feliz tomando fotos. Sí. Y nosotros angustiadísimos porque, pues imagínate, es un niño de la zona. Claro. Entonces, no se podía perder y duramos muchas horas buscándolo y pues un perrito fue quien lo encontró pero horas, 3, 4 horas después. O Y sea, el mucha niño angustia, no, muchísima angustia. no, ¿y qué te dijo? ¿No sintió hambre? No, ¿No tenía la sintió? cámara rellena de fotos, Ujú. le tomaba foto a todo lo que se moviera, pues feliz disparando la cámara, pero, pero fue muy, muy fregado, muy difícil, sí, muy Qué complejo. angustia. Entrar a esa zona no es fácil, entrar a tomar esos registros de las plataneras. La gente tal vez no entiende, no sabe, de hecho no sabe digamos, todo el proceso que hay detrás, Ujú. incluyendo el trabajo de campo, de trasladarse hasta allá, de ir hasta allá, de pasar por situaciones bastante complejas Ujú. para poder tener los registros y poder hacer las pinturas. Ese tipo, para responderle ya de otra manera a José Ángel, ese Ujú. tipo de cosas sí son las que el cliente no sabe. O algunos sí lo saben, pero muchos no. Todo lo que hay detrás de una Wow. pintura, de la pintura que tienen en sus colecciones. Sería importante agregar eso. Sí, sí. Anécdota de esta imagen. El artista casi se ahoga, Sí, no, casi a mí pierde me un da niño. mucho miedo. Yo le tengo mucho miedo al río Agreste de allá, no Claro, es. porque me imagino que es bien caudaloso. Y es muy ancho, es muy grande, es muy grande. Entonces, sí, hay sitios donde da mucho miedo. Cuando está sedimentado, uno se baja y se le entierra el pie hasta casi que hasta la mitad de la rodilla. Ujú. Y es también salir de ahí es un problema porque de ahí sales sin zapatos, sales sin nada, sales Es casi como haber embarrado, entrado sales. en arena movediza, pues. Así es, así es. Wow, qué increíble, Sí, ¿no? Aún más potente tu obra. Ya la voy a ver aún con otros ojos. Y eso que la muchas conozco de hace mucho gracias. tiempo. Ay, Isaí, pues me da mucho gusto compartir contigo. Em,
no veo. Todos yo creo que estamos como yo, así como, ah, es como que uno no sabe qué preguntar, porque no he visto por ahí más preguntitas. No sé si alguien quiera hacer como la última pregunta de cierre. Bueno, y lo del libro que hablabas, sí, en el Museo de Arte Moderno. Ujú, Y el libro es, pues, el resultado de tantos años de esfuerzo, ¿no? ujú, Y de, bueno, y de todas las experiencias que aportó Magdalena para mi vida y que gracias a la Galería Duque Arango se pudo materializar, porque al final, ujú, pues, tú sabes lo que ujú. cuesta hacer un libro en Sí, Colombia y un libro de la clase de de libro que se sacó, sí, que de es esa bastante, es calidad, de sí. lujo, es bellísimo. Entonces, también darle un agradecimiento enorme y muy especial a la galería por el apoyo y por el respaldo que hasta el día de hoy me han dado. Qué bien. Bueno, tenemos una pregunta de Galo Valladares. ¿En alguna obra te autorretratas? En algunas, cuando comencé mi carrera, parte de las imágenes que ponía incluso fueron mi familia, mis hermanos, mi mamá, la casa materna, cosas así, sí. De pronto ahora ya no, pero sí, En su momento lo hiciste. en su momento. Cuando yo empecé hace 2001, 19 años. Ujú. Sí, Y cuando y las piezas de la tesis de grado también, casi ujú, todas eran esa tesis mía fue más una introspección, ¿no? Fue una cuestión más eh, de dejar claro, de dejarle claro a Zahir de dónde salió y para dónde iba, ujú. ¿sí? Esa también es otra de las cosas muy impactantes de la obra de Magdalena, es entender la riqueza de la naturaleza, pero a la vez es como la pobreza pues de muchas de las obras, ¿no? De lo que tú retratas. Es como que somos uno y al final del día, Tú lo dijiste cuando empezamos la charla y fue que quizá la realidad del país se veía o se entendía más claramente en la provincia, así es. ujú, Así ha sido siempre. En las grandes ciudades quizá no sucede lo que, o no llega toda la información real y lo que sucede en la historia de este país y digamos que el desenvolvimiento de las situaciones de este país se desarrollan en la provincia, en los ujú, pueblos. Entonces es menester hacer una introspección. Alguien dijo que aquí no había arte, no había arte latinoamericano, sino artistas latinoamericanos. Entonces, sí, eso me quedó a mí calando mucho porque quizás sea cierto, nosotros en vez de mirar para adentro, en vez de mirar hacia nuestro interior, en vez de mirar hacia lo que nos rodea, lo que nos ha formado como personas, como individuos, como seres humanos, estamos mirando siempre es para afuera. Es lo que se hace afuera, es copiar lo que se hace afuera. Y ujú, resulta que aquí hay un manantial de historias por contar, ¿sí? Entonces tal vez eso haga parte de la obra de Zahir. ujú. Bueno, Said, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. No veo más preguntitas, solo veo muchos. Juanbo dice que eres el mejor de los mejores. Muchas Eh, gracias. por aquí vi Sandrita Vargas dice, Dios te bendice con tu arte y que se siente orgullosa de ti. Bueno, Ella es mejor mi dicho. hermana. Ah, ok. Es que mis hermanas deben estar ahí haciéndome barra. Sí, es como cuando hicimos la entrevista con Miller, yo dije, bueno, eso va a estar ahí toda la familia Lagos y así fue, fabuloso.
Bueno, Sí, sabes mucho. bueno, Sandrita, también decirte que es eso que acabas de decir de Mile, Rodrigo, todos, les mando un gran abrazo a todos porque ellos han sido parte tan fundamental de, digamos, del desarrollo de la carrera, han estado siempre pendientes, ¿sí? Ellos se formaron conmigo, entonces Sí, es importante también mencionar que nuestras carreras siempre han estado paralelas. Sí. paralelas, sí. Mm. Bueno, tenemos una pregunta de Gustavo Solmot. Me gustaría preguntar qué define el contexto latinoamericano. Pues lo que te dije hace un momento, nosotros como latinoamericanos no solo tenemos eh, el deber de decir las cosas que suceden aquí, Ujú, sino que al final de cuentas termina siendo como una parte, sé, como una obligación de parte de nosotros en algún momento parar y mirar. Bueno, en nuestra casa están sucediendo muchas cosas. ¿Por qué estar mirando lo que sucede en las casas ajenas o lo que sí, sucede en otros lados? ¿Sí? Si al final de cuentas eso tiene más cobertura, ¿por qué no visibilizar lo que está sucediendo en nuestro entorno? ujú, Al final yo creo que eso es lo que va a caracterizar el gran artista latinoamericano, ¿no? Y es hacer visible todas las circunstancias, situaciones afortunadas o desafortunadas que suceden en nuestro entorno. ujú. Bueno, y es un poco también a lo que la pandemia nos está obligando, ¿no? Como a regresar al origen, volver a lo nuestro. Así es. Da mucho susto pues, montarse en un avión, irse a viajar, eso es algo que no sé en cuánto tiempo, pues, o sea, poder viajar con tranquilidad. Eso es algo que no sabemos cuándo se va a poder volver a hacer. Bueno, Sair, Sí, así es. sí, te agradezco mucho tu tiempo, tu cariño, compartir con nosotros. Entonces, el próximo miércoles vamos a seguir con las charlas sobre el paisaje. La próxima semana nos acompañará Alexandra McCormick y Ujú, esta entrevista maravilloso. que tuvimos hoy con Zair va a quedar en el canal de YouTube de Montenegro Art Projects. Para el sábado hacemos el estreno de esta conversación ya editada. Les mando un cariñoso saludo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Sandra, por la invitación. Bueno, Un seguimos en gran contacto. abrazo. Claro que Bueno, sí. chao. Chao. A todos, gracias a los que se conectaron. Un gran abrazo y muchas gracias.